Vamos a abrir nuestras Biblias, el tiempo pasa y no perdona, en el libro del profeta Zacarías. Sabemos que esta noche hay algunos amigos acá que nos están visitando y queremos que ellos también puedan disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que a los hermanos que tengan algún amigo a su lado, por favor, compártale la Biblia para que puedan leer juntamente con nosotros. O acá en la pantalla, el hermano que controla ya esa parte también para que coloque los versículos. Zacarías capítulo 2, verso número 8. Ahí leeremos un solo versículo. Un versículo muy hermoso porque es una promesa. Verso 8 de Zacarías capítulo 2 dice, como dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra, a quien honramos en esta tarde porque Él se lo merece. Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que fue crucificado, pero que también resucitó, y ahora mismo está a la diestra de Dios Padre, desde donde vendrá un día para llevarse a su pueblo, a la iglesia que anhela su venida, que le espera con mucha ansiedad. Esta tarde, Señor, te adoramos y te bendecimos en esta reunión de santos. Y te damos a ti, Señor, nuestra mejor alabanza. Te damos a ti, Dios mío, nuestro mejor sacrificio, porque tú eres Dios y te lo mereces. Señor, mira a este pueblo que está presente. Algunos han venido a este lugar con hambre, con sed de ti. Otros han venido con cargas, con problemas. Señor, cualquiera que sea la circunstancia, pido ahora, Dios mío, que esta palabra sea como el alimento que necesitamos, Señor, para nuestro sustento. Sea, Dios mío, una medicina, aleluya, para las almas que están enfermas, para los corazones que están afligidos. Un bálsamo espiritual, Señor. Aquellos amigos que hoy están en este lugar, que esta palabra, Señor, les hable, les redarguya, les convenza de su error, les atraiga a ti, Señor, esta palabra en el nombre de Jesús. Toca con el amigo, toca el corazón del que está visitándonos por primera vez, Señor. Queremos hoy tener el privilegio, la bendición, la victoria de ver vidas convertidas a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, a quien damos toda la gloria. Amén y amén. A Dios damos toda la gloria. Pueden sentarse, bendito sea el nombre del Señor. Le he titulado a esta prédica: somos la niña del ojo del Señor. Voy a repetir el título: somos la niña del ojo del Señor. Este versículo que acabamos de leer lo encontramos acá en el libro del profeta Zacarías. Zacarías, como ya ahí mismo lo acabo de decir, fue un profeta que desarrolló su ministerio poco tiempo después que la nación de Israel regresara del exilio. Para los que no saben, la nación de Israel o los judíos permanecieron por 70 años cautivos en una tierra lejana llamada Babilonia, en la que ellos fueron casi esclavos en ese lugar, y por 70 años ellos permanecieron privados. Fueron los que precisamente hicieron que Dios permitiera que ellos permanecieran esclavos o cautivos por 70 años. Fue el desorden, fue la desobediencia, fue la rebeldía lo que los llevó
a ese cautiverio tan largo. Pero el hecho de que ellos permanecieron por 70 años allí en esa tierra no significaba que ya Dios no los podía castigar más. Ya por eso Dios iba a tolerar o a pasar por alto todas las cosas malas que ellos pudieran hacer de ahí en adelante. Por el contrario, Dios podía castigarlos y aún con mayor castigo, porque cuando hay reincidencia en la desobediencia, cuando hay reincidencia en el pecado, el castigo de Dios es mayor al anterior. Por eso el profeta tuvo que verse en la obligación, o mejor dicho, Dios usó al profeta Zacarías para que les advirtiera a ese pueblo a que no cometieran los errores del pasado, que rectificaran sus caminos, porque si fueron castigados por 70 años por los pecados antiguos, por los pecados nuevos podían ser castigados aún mayor. Ahí vemos entonces que por un lado Dios muestra su misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Nuestro Dios no quiere que nadie sufra. Por eso la Biblia nos enseña que Dios, viendo a la humanidad, viéndola perdida, viéndola en su condición de ruina espiritual, de desgracia espiritual, dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, versículo que todos no sabemos, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esto nos habla del amor de Dios para con la humanidad. Sin embargo, ese amor que tiene Dios para con la humanidad también tiene límites, tiene barreras. Y esas barreras no es otra cosa que la voluntad del hombre o la persistencia del hombre de continuar pecando, de continuar lejos de Él. A Dios damos toda la gloria. Estos días llamados santos, la gente se acuerda en parte de que Jesucristo murió en la cruz. Hemos visto, y por lo general estos días se agarran para hacer procesiones, tratan de ilustrar, de recrear lo que fue el Calvario o lo que fue los últimos días del Señor antes de ir al Calvario. Hemos visto en la televisión procesiones de personas que asumen el papel de Cristo y simulan que es clavado en una cruz. Pero en estos días solamente la gente se acuerda de eso. Pero el que Cristo haya venido a la tierra, el que Cristo haya muerto en aquel lugar, en aquella cruenta cruz, en aquel Calvario, no fue para que se escribieran libros o para que se celebrara lo que llamamos la Semana Santa o se hicieran películas sobre Él. Porque precisamente todos estos días también los canales de televisión, muchos aprovechan para pasar películas bíblicas. Fue con un propósito mayor. El hecho de que Cristo muriera en la cruz del Calvario fue no solamente para que se recordara en esta fecha, sino para que se recordara todos los días. Alabado sea el Señor. Fue para que Cristo no viviera solamente en la mente de las personas durante estos días, sino para que viva en el corazón de todas las personas todos los días del mundo. El Cristo no crucificado, sino el Cristo resucitado. A Él damos toda la gloria. Denle un aplauso fuerte a ese Cristo que no está en la tierra, está a la diestra de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Y está entre nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, el propósito del profeta Ezequiel era alertar al pueblo de que si persistían o había reincidencia en el pecado, el castigo podía ser mayor. Y como lo dije, Dios da nuevas oportunidades, Dios perdona, Dios restaura, pero si las personas insisten en hacer lo malo, Dios tiene que continuar reprendiendo y castigando. Vamos un momentico al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Puede ubicarse allí
y con calma usted puede leer luego esa parte. Allí se habla acerca de un paralítico, el paralítico de Betesda. Jesús llegó a ese lugar y habían allí muchos enfermos. Capítulo 5. Y allí en ese lugar los enfermos esperaban que ese tanque llamado Betesda, como una especie de piscina, se moviera, las aguas se sacudieran para ellos lanzarse allí y ser sanados, porque de tiempo en tiempo, dice el registro bíblico, un ángel descendía, removía las aguas y el que primero caía allí era sano. Pero había un paralítico que dice allí, si usted lo lee bien, tenía 38 años en esa condición. ¿Cuántos años? 38 años. Y pregunto, ¿38 años es mucho o es poco? Es casi una vida. 38 años es bastante tiempo. 38 años este hombre, pobre hombre, estuvo allí paralítico, enfermo, postrado. No dice la Biblia por qué razón, solo dice que estaba allí enfermo. Sin embargo, Jesucristo se le acercó. Jesucristo en su gracia, en su misericordia, vio la necesidad de ese pobre hombre. Sabía o supo que ese hombre necesitaba ayuda, que nadie más se la podía dar. Porque hay cosas en las cuales no podemos depender del hombre. Hay situaciones o necesidades que nadie nos va a poder ayudar. Ni nos va a ayudar nuestros padres, ni nuestros amigos, ni la pastora. Nadie en esta tierra podrá tener los recursos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y allí se le acerca y el Señor le pregunta que si quería ser sano. Y la respuesta de aquel paralítico fue: sí quiero, pero cada vez que las aguas se mueven, otro cae o otro entra al agua primero que yo. Así que no hay quien me meta. Y la Biblia allí nos dice que Jesucristo oró por él y aquel paralítico de 38 años allí en esa condición se levantó. ¿No se alegra por eso? Aquel paralítico se levantó. Pero llama la atención que Jesucristo le da una advertencia. Jesucristo le dijo: vete a tu casa, cuéntale a los tuyos lo que ha sucedido. Pero le dice: no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Qué hay allí? Una advertencia. ¿Qué podía ser peor que 38 años en una cama paralítico? ¿Acaso ya eso no había sido suficiente castigo? Sin embargo, Jesús le dijo: si tú, ahora que estás sano, vuelves a reincidir en tu pecado, que posiblemente fue lo que lo llevó a esa condición, algo peor te va a suceder. ¿Y qué puede ser peor? Repito, que 38 años paralítico en una cama. La Biblia ahí, Jesús no dijo que podía ser peor, pero cuando se lo dijo es porque hay algo peor para aquel que reincide cuando ya ha sido partícipe de la gracia de Dios. Aquel que ha sido beneficiario de un don, de un regalo, de un milagro, de una sanidad, o que ha experimentado la gracia de Dios, pero reincide en el pecado, reincide en hacer lo que a Dios no le agrada. Allí Jesús lo dijo: algo peor te sucederá. ¿Y qué puede ser peor? Bueno, la Biblia no nos dice allí qué podía ser peor para el paralítico, pero podemos imaginarnos, alabado sea Dios. Porque cuando el hombre reincide en la rebelión, reincide en la desobediencia, no le queda otra que pasar o sufrir el castigo de Dios. Y sabe una cosa, la Biblia sí nos dice que Dios es amor, es misericordioso, pero también dice que es una horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, de un Dios airado. Alabado sea Dios. Hay gente por allí jugando al evangélico. Entran a las iglesias, tratan de ponerse a cuenta con Dios, lloran quizás acá un ratico, salen a la calle y vuelven a su pecado. Otros por allí vienen, se reconcilian, se arrepienten, piden perdón, porque se sienten redarguidos, vuelven otra vez a la calle
y se les olvida por lo que han pasado y vuelven al pecado. Dios es bueno y es paciente. Dios da oportunidades, pero también llegará el punto, el momento en que esas oportunidades se acabarán. No juegues con Dios. Y esto va para aquellos hermanos o cristianos que viven con un pie allá afuera y otro pie acá adentro. No se puede jugar con Dios, es peligroso. Jesús le lo dijo al paralítico: ten cuidado porque algo peor te puede pasar. ¿Y qué peor puede ser? Que el infierno mismo, alabado sea Dios. Que ser condenado a la eternidad sin Dios por haber partido de esta tierra sin haberse puesto a cuenta con el Señor. Por eso es importante estar a cuenta con Dios en todo momento. Dicen amén, hermano. Esto va para los creyentes y para los no creyentes, porque el llamado de Dios es para todo el mundo. Venid a mí y estemos a cuenta. A Dios damos toda la gloria. Si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él los puede emblanquecer. No hay pecado oscuro, no hay pecado grande, no hay pecado cualquiera que sea su tamaño o su condición, que la sangre del Cordero que derramó en aquella cruz pueda limpiar. Todos los pecados Él los puede perdonar, pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber perdón, alabado sea Dios. Entonces vemos acá que el profeta Ezequiel, o Zacarías, perdón, recibe esta palabra, acá donde hemos leído en el verso 8 del capítulo 2. El Señor le dice a Zacarías: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Esta expresión, la niña de su ojo, se refiere a la pupila del ojo. Ese puntito negro que uno tiene en el centro del ojo se le llama pupila, y también se le llama de esa manera la niña, o en algunos lugares le llaman la manzana. Esa parte de allí del ojo es muy delicada. Nadie en su sano juicio deja que alguien le toque esa parte. Ni uno mismo debe hacerlo, porque eso puede ocasionarle daño al ojo, y el ojo es muy delicado. Es muy importante, es fundamental, pero también es muy delicado. Cuando el Señor hace esta comparación, Él está allí diciendo que todo aquel que toca o le hace daño a uno de sus hijos es como si le estuviera metiendo el dedo en la pupila al ojo del Señor. En otras palabras, el Señor está diciendo: el que se mete con ustedes, se mete conmigo. Allí vemos entonces que hay una hermosísima promesa. Una promesa en principio para la nación de Israel, pero que también abarca a la iglesia. ¿Cuántas o cuántos de los que estamos acá somos parte de la iglesia del Señor? Esto quiere decir que nosotros estamos dentro de esta promesa. Ahí nos habla entonces el Señor que usted y yo somos importantes para Dios. Que usted y yo somos como para Él lo más valioso, lo más lindo que hay en esta tierra. Tanto es así que nos compara con esa parte tan delicada del ojo. Esto nos habla del valor, del precio que Dios, o mejor dicho, del valor que Dios tiene para con nosotros cuando Él pagó un gran precio a través de su propio Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Usted y yo valemos mucho para Dios. Usted y yo somos importantes para Dios. Algunos como que no están muy convencidos. Alabado sea Dios. Amados hermanos, somos tan importantes para Dios que Dios, en su gran amor y en su misericordia, hace diferencia entre aquel que le ama y el que no le ama. Entre aquel que es su hijo y no lo es.
En ese sentido encontramos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le da la orden a Moisés de que sacara a su pueblo Israel de Egipto, para poder convencer al faraón, cuyo corazón estaba endurecido y no quería dejar ir al pueblo, él empezó a enviar, empezó a derramar algunas plagas sobre aquella nación. Plagas terribles. Los que han leído la Biblia, en los primeros libros de la Biblia, en el libro de Génesis, de Éxodo, allí encontramos los juicios de Dios sobre aquella nación llamada Egipto. Y dentro de las plagas se mencionan plagas de ranas, plagas de piojos, plagas de langostas, plagas de las aguas convertidas en sangre. Se habla de las plagas de las úlceras en las pieles de las personas. Y cada vez que esas plagas azotaban a esa nación llamada Egipto, el pueblo hebreo, que era o es todavía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, aparte de nosotros en la tierra, que también eran parte de esa tierra, no sufrían lo que sufrían los egipcios. Por ejemplo, los egipcios no tenían agua potable en sus casas porque eran o estaban convertidas en sangre. Los hebreos tenían agua potable en su casa y eran las mismas fuentes de agua, pero fue porque Dios hizo diferencia. Los egipcios dice que no podían ver más allá de las narices porque una plaga de tinieblas arropó toda la nación, una oscuridad tan densa que no podían caminar, se tuvieron que quedar en sus propios lugares sin poderse mover porque no veían nada. Pero dice el registro bíblico que en la casa de los hebreos, en Gosén, donde vivían ellos, había luz. Es decir, ahí vemos a un Dios haciendo diferencia entre un pueblo y otro pueblo. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios allí hizo diferencia? ¿Por qué Dios muestra allí favoritismo? La razón o la respuesta es sencilla. Uno era su pueblo, uno era la niña de su ojo y el otro era un pueblo rebelde, un pueblo alejado de Dios, un pueblo que no tenía o no había tenido ninguna relación con Dios. Allí vemos entonces cómo Dios puede y hace diferencia entre el que le teme y el que no le teme. A Dios damos toda la gloria. Y eso significa que nosotros, el pueblo de Dios, somos especiales para Él. Y por lo tanto, cuando sus juicios son derramados, cuando su ira es desatada sobre la tierra, Dios hace diferencia y a su pueblo, a su pequeña manada, a su rebaño santo, Él lo guarda, Él lo protege, Él lo bendice. Alabado sea Dios, porque somos su pueblo santo, su pueblo especial. A Dios damos toda la gloria. La Biblia dice de nosotros que somos su especial tesoro. Dice la Biblia de nosotros que somos su real sacerdocio. Dice la Biblia de nosotros que somos su nación santa. Alabado sea Dios. Y por eso Dios no solo ha hecho diferencia en el pasado ni en el presente, la hará también en el futuro. ¿Cuántos creen eso? Porque para el futuro la Biblia nos enseña o nos profetiza que vendrán grandes tribulaciones para la tierra. La Biblia nos enseña, esto no es algo que inventamos nosotros para asustar a la gente, eso está en la Biblia. Y la Biblia hasta ahora, con tantos miles de años que tiene de vigencia, no se ha equivocado. Todo lo que ella dice se ha cumplido y lo que no se ha cumplido creemos que se cumplirá. Y creemos que Dios hará diferencia en el futuro, porque cuando se desate sobre la tierra aquellos juicios que están profetizados por causa de la inmoralidad, por causa de la inmundicia, por causa del pecado y de la rebelión de los hombres,
La Biblia nos dice que Dios seleccionará, o mejor dicho, escogerá, arrebatará a un pueblo en esta tierra para que no pasen por esos juicios, para que no pase por esa tribulación. Y eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea Dios. Donde dos estarán en un lugar, el uno será tomado y el otro será dejado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿quién será tomado y quién será dejado? Allí Dios hará la diferencia entre el que es su niña, el que es su especial tesoro y el que no lo es. ¿A qué bando pertenece usted o quiere pertenecer usted? Yo quiero ser de aquellos que el Señor se lleve. Yo quiero ser parte de ese pueblo que el Señor tome, aleluya, cuando haga diferencia en aquel día que estamos esperando con mucho anhelo, con mucho deseo. Porque así como Él fue crucificado y resucitó, también en el libro de los Hechos se nos dice que mientras Él ascendía a los cielos, unos ángeles se le pararon allí a los discípulos que miraban y le dijeron: ¿qué hacéis mirando hacia arriba, hacia el cielo? Ese mismo que hoy ustedes ven irse en las nubes, de esa misma manera regresará. Y si el Señor lo dijo, Él lo cumplirá. Y lo estamos esperando. A Él damos toda la gloria. Amados hermanos, todos para Dios somos valiosos. Todos para Dios somos importantes. Sin embargo, el hombre escoge su propio lugar, no es Dios. El hombre escoge el sitio donde él quiere estar, no es Dios. Si por Dios fuera, toda esa gente que está por fuera en este momento, caminando, perdida en las drogas, en el alcohol, en el pecado, estuvieran acá, en este lugar, o en nuestras congregaciones, llenando nuestros templos. Pero Dios no puede escoger el lugar que ellos quieren. Cuando Dios le dio la orden a Noé, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de construir el arca, Dios quería que todos los que tomaran la decisión construyeran también su propia arca. O por lo menos hubiesen decidido escuchar a Noé para entrar en el arca de Noé. Dios quería que todos se salvaran. Pero la gran mayoría, casi en su totalidad, solamente una familia hizo la excepción. Tomó la decisión correcta de estar en el lugar correcto. Y era estar en el lugar que Dios había dicho que era el más seguro. El lugar más seguro para la salvación, el lugar más seguro para el hombre y para la mujer, no está en la cantina, no está en la playa, no está en la calle haciendo cosas que a Dios no le agradan. El lugar más seguro es estar como estamos acá hoy, es estar en su presencia, es estar buscando a Dios. Y eso fue lo que pasó cuando en los días de Noé la gente decidió no entrar al arca. No porque Dios no quiso, es porque ellos no quisieron. El arca está allí a la disposición. El medio de salvación está a la disposición. Pero Dios no puede obligar a nadie a que entre por el arca. Todos son importantes para Dios, ya lo dije. Pero Dios quiere que las personas elijan estar en el lugar correcto. A Dios damos toda la gloria. Y es allí donde está la diferencia. Porque algunos sí estamos y otros no. Porque los que estamos tomamos la decisión correcta. A usted nadie lo trajo a la fuerza. Usted no es cristiano o cristiana porque alguien lo obligó. Un día usted dijo: es hora de yo tomar una decisión. Es hora de dejar esta vida que estoy llevando. Esta vida de miseria, esta vida de desgracia. Es hora de que yo cambie este presente para tener un mejor futuro. Y usted tomó la mejor decisión, porque estoy seguro que aquí todos los que tomaron esa decisión no se arrepentirán nunca de haberla tomado, porque fue la mejor decisión. Amigo que estás en esta noche acá, o me estás viendo a través de
las redes sociales, esa decisión en tu vida puede cambiar tu presente y tu futuro. Alabado sea el Señor. Todos somos importantes para Él. Y Él quiere que todos sean salvos. Pero Él no puede obligar a nadie a salvarse. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ser comparado con la niña o con la pupila del ojo del Señor conlleva una gran responsabilidad. Y esto es para los hermanos, para los cristianos. Entre más alto es el beneficio, más alta es la demanda. Entre más alta es la bendición, más alta es la responsabilidad. Cuando Dios dice que somos como la niña de su ojo, no nos está dando un cheque en blanco para que nosotros, creyéndonos en ese sentido, que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, que tenemos el privilegio de estar en esa promesa, vivamos una vida relajada, una vida desordenada. Eso lleva una mayor responsabilidad. Cuando el Señor le da la responsabilidad a Josué de sustituir a Moisés como el líder del pueblo de Israel, el Señor le da una promesa a Josué. ¿Cuál fue esa promesa? Yo estaré contigo. Yo estaré a tu lado. A donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Pelearé por ti. Te defenderé. Te respaldaré. Esas son las promesas, esas son las bendiciones de ser parte de este pueblo especial. Pero como dije, esto no va solo. Esto también trae o demanda responsabilidad. Y el Señor le dijo a Josué: pero no se apartará de ti, ni de día ni de noche. No te apartarás ni a la diestra ni a la izquierda de este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche. Lo escudriñarás, lo estudiarás, lo practicarás. Vivirás de acuerdo a estos estatutos. Y yo estaré contigo. Allí vemos entonces que hay una responsabilidad de nuestra parte para poder nosotros ser beneficiarios de esa cobertura, de esa protección, de esas promesas que como pueblo de Dios tenemos. Promesas de protección espiritual, de protección física. Promesas de que nada nos faltará. Promesas de que cuando Él venga nos llevará hacia las eternas moradas. Todas esas promesas están allí para nosotros, pero nos demanda el Señor responsabilidades que no podemos dejar de lado. Porque esas promesas se pueden anular, se pueden disipar si nosotros dejamos de vivir de acuerdo a las demandas de Dios. Dios te dice: yo te doy, pero Él también te dice: tú tienes que darme. En otras palabras, Él está diciendo: lo que yo quiero darte amerita que tú tengas un comportamiento o que tengas una respuesta que sea de acuerdo a su voluntad. Allí vemos entonces cómo Dios, hermano, está comprometiéndose con nosotros. Pero ese compromiso implica que nosotros también tenemos que comprometernos con Él. Y no es otra cosa que vivir de acuerdo a su voluntad. No podemos ser cristianos solamente para recibir, para demandar. Señor, yo te demando, porque soy tu hijo, que me des tal cosa, que me des aquello, que me des lo otro. Puro demandar, pero nunca cumplir.
El mandamiento de Dios está dado para las promesas de Dios están dadas y están vigentes para aquellos que viven conforme a su voluntad. A Dios damos toda la gloria. Pero que ellas quieren hacerse extensivas para todas aquellas personas que quieran tener un encuentro con Jesucristo, que quieran abrir sus corazones al Señor. Y esta noche es una noche propicia. En este primer culto de esta campaña que se ha iniciado hoy para los amigos, quiero saber en esta noche cuántos amigos, cuántas personas que no le han entregado su vida a Cristo están acá y que quisieran ser parte de ese pueblo especial que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es aquel que tiene el título de cristiano o que tiene el título de una denominación. El pueblo de Dios es aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo. Es aquel, como dice la Biblia, ha recibido a Cristo como Salvador de su vida. Estos son los que se han constituido en verdaderos hijos de Dios. Yo invito a la iglesia que esté de pie un momento y que me acompañe con sus ojos cerrados a orar. A orar para que Dios